Disculpe, dijo Marcus en voz baja, intentando sonar diplomático. Si me concede unos minutos, intentaré explicarle por qué tiene todos estos problemas. Toda la sala pareció caer en un tenso silencio cuando Marcus Johnson, el hijo de la criada de la señora Johnson, dio un paso adelante de repente y ofreció su solución. A primera vista, muchos en la sala no esperaban nada que valiera la pena. Algunos, especialmente del departamento administrativo, se miraron con evidente duda. Secretarias, abogados, altos directivos y el equipo de ingeniería estaban profundamente perplejos. ¿Cómo podía un joven desconocido, sin renombre entre los especialistas más destacados, sin un cargo oficial ni estudios superiores de una institución prestigiosa, declarar de repente que sabía cómo salvar el proyecto? «Hable», dijo el señor Harrison, señalando a Marcus hacia la pantalla central donde se mostraban los diagramas del sistema. El director ejecutivo, el señor Harrison, estaba sentado al otro extremo de la larga mesa de conferencias, observando a todos a su alrededor, intentando descifrar qué clase de fantasía se estaba desarrollando ante sus ojos. Hasta ahora, nadie, ni siquiera los mejores empleados de la empresa, había logrado solucionar una serie de errores críticos en la gestión de un importante proyecto industrial que había puesto en riesgo un contrato enorme. Muchos creían que ya se había perdido el tiempo, que $1.000 millones podrían evaporarse y que la empresa se convertiría en el hazmerreír del mundo empresarial. Pero el joven Marcus había llamado la atención de todos sobre un sutil detalle en la plataforma digital de la empresa que parecía ser la raíz de todos los problemas. Marcus se acercó al micrófono y señaló con la cabeza a uno de los ingenieros, Robert, con quien había tenido una conversación informal en el pasillo. Robert, aunque desconfiaba de Marcus, decidió conectar varios módulos de visualización para mostrar la red de interconexiones de la que hablaba. «Mira», comenzó Marcus, «vemos que hay una grave fuga de datos en esta parte de la plataforma. Numerosos flujos se transmiten a servidores locales que no están sincronizados. El problema no es que el código esté mal escrito, sino que la distribución de la carga es caótica. Es decir, la propia arquitectura ha distorsionado la lógica al guardar la información. Necesitamos corregir esto y esto». Señaló con el cursor varias secciones del diagrama y luego se dirigió a la audiencia. La clave de la solución reside en configurar correctamente estos 3 módulos y escribir un par de comandos adicionales en el archivo de configuración central que unificará todos los nodos distribuidos. De esta forma, todos los cálculos se procesarán correctamente dentro de una única estructura. Sin esto, los datos se confunden y la cadena empieza a fallar. Es similar a intentar calibrar un motor y olvidarse de conectar 2 válvulas de combustible. El rumor sobre estos un par de comandos extra causó una mezcla de sorpresa e incredulidad en la sala. Al fin y al cabo, el departamento de ingeniería había contado con la asesoría de los mejores especialistas. Revisaron el código base durante semanas sin encontrar la solución necesaria. Y ahora un veinteañero adivinaba la esencia crítica en cuestión de minutos. Con razón, hubo burlas. Desde un punto de vista administrativo, intervino Douglas Blake, no deberíamos tomar en serio las palabras de alguien que no forma parte del equipo de la promotora ni de la lista de empleados. Todo esto podría resultar ser una actuación de aficionados. Por favor, invitemos a un experto oficial externo y no perdamos el tiempo con ideas dudosas. En respuesta, el señor Harrison se aclaró la garganta y miró fríamente a Douglas. No le gustó el tono arrogante con el que intentó menospreciar al chico. El director ejecutivo, aunque no conocía personalmente a Marcus, comprendió que la situación desesperada podía evitarse si se le daba una oportunidad a cualquiera que pudiera ser útil. «Respeto tus comentarios, Douglas», dijo el director, «pero nuestra situación es tan crítica que nos vemos obligados a considerar cualquier propuesta. Deja que el chico continúe». Douglas se encogió de hombros burlonamente y Marcus continuó. «No me atribuyo todo el mérito ni soy el líder del proyecto», dijo al micrófono.
Solo pido permiso para modificar este archivo de configuración y 2 módulos de soporte. Es un trabajo de 10 a 15 minutos, pero podría ahorrarle mucho tiempo a la empresa y dinero a los inversores. Permítanme demostrarles cómo hacerlo en un entorno de prueba. Robert se puso manos a la obra de inmediato. Mostró un entorno de prueba en la pantalla grande, una copia especial del sistema que no funcionaba con datos reales, pero que tenía una funcionalidad completamente similar. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban el desenlace del intento. Los empleados del departamento financiero intercambiaron miradas de descontento y el sector de ingeniería se conmovió, esperando que al menos alguna acción concreta ayudara a salvar la reputación de toda la corporación. De acuerdo, asintió el director. Adelante, Marcus. En cuestión de segundos, el joven encontró el bloque adecuado en el archivo de configuración y escribió unas pocas líneas de código. Luego, cambió al módulo de distribución de datos e hizo 3 pequeñas modificaciones. Sus movimientos de mano eran rápidos y parecía que hacía tiempo que sabía exactamente dónde hacer clic. El público contuvo la respiración, sobre todo cuando introdujo el comando de reinicio en el sistema de prueba. Los gráficos comenzaron a parpadear en la pantalla. Durante unos segundos de ansiedad, nadie apartó la vista de los indicadores. Al principio, la línea que representaba el flujo de datos parecía ondulada. Pero pronto, todos los números se estabilizaron y las barras verdes del diagrama se estabilizaron. «Funciona», dijo Robert en voz baja, mirando el monitor. «Estoy revisando los procesos de arranque. Todo marcha a la perfección. El tiempo de respuesta ha disminuido, el sistema ya no se atasca y la distribución de datos se ha equilibrado». En ese momento, un silencioso suspiro de alivio recorrió las filas e incluso hubo un aplauso vacilante. Los ejecutivos, que al principio habían mirado a Marcus con desdén, poco a poco se dieron cuenta de que acababa de encontrar la manera de salvar un proyecto multimillonario y solo le había dedicado unos minutos. «Es increíble», susurró uno de los ingenieros que estaba preparado de antemano para el hecho de que ninguna edición produciría el efecto deseado. El señor Harrison permaneció en silencio unos segundos. Su mirada denotaba profundo interés. Acababa de ver que un joven común y corriente, sin ningún cargo formal importante, era capaz de resolver con un solo gesto lo que los mejores expertos no habían podido resolver en una semana. Y aunque quienes lo rodeaban no tenían prisa en expresar su gratitud, muchos sentían un profundo aprecio. Al fin y al cabo, el bienestar de toda la corporación, sus empleos y el futuro acuerdo con los socios dependían de este hallazgo. Douglas se levantó de repente de la silla y carraspeó ruidosamente. Era evidente que no podía creer que la solución fuera tan sencilla. Sin embargo, ahora tampoco podía negar lo obvio. Aún así, parecía que su orgullo no le permitía reconocer plenamente los méritos del joven Marcus. «Sugiero que comprobemos si estos cambios afectarán a los subsistemas adyacentes», dijo Douglas con un dejo de sarcasmo. «Puede que todo salga bien en la prueba, pero ¿y si los resultados son diferentes en el entorno real?». Al notar la mirada cruel de Douglas, el director se enderezó lentamente en su silla. «Es una medida razonable, por supuesto. Tenemos que volver a comprobarlo todo. Sin embargo, dada nuestra crítica situación, tendremos que hacer la comprobación rápidamente». Robert se dirigió al ingeniero. «Necesitas usar todos los escenarios de prueba que tengas y realizar diagnósticos adicionales. Deja que Marcus trabaje contigo, si no le importa». «Con mucho gusto», coincidió Robert, y Marcus simplemente asintió. «Mientras tanto», continuó el director, «el tiempo se acaba. Los contratistas externos ya amenazan con interrumpir el acuerdo y exigir multas colosales si no depuramos la plataforma para mañana por la mañana. Así que concentrémonos todos y ayudemos al joven a completar las pruebas. No podemos perder esta oportunidad». Con estas palabras, la reunión terminó y todos se dirigieron a la salida. Pero era evidente que muchos tenían opiniones encontradas sobre Marcus. Algunos no querían reconocer su contribución. Otros, por el contrario, lo veían como un salvador.
y otros simplemente querían esperar la confirmación de que la solución milagrosa no causaría daño a largo plazo. Douglas fue uno de los últimos en irse, mirando a Marcus con fría irritación. Era el comienzo de una hostilidad latente que podría derivar en algo más. Al fin y al cabo, si resultaba que el tipo realmente había resuelto el misterio principal, los inversores internos se enfrentarían a la pregunta: ¿cómo pudieron pasar por alto tales descubrimientos los financieros y programadores internos liderados por Douglas? Y tendrían que buscar al culpable entre la alta dirección, cuyos errores le costaron a la corporación casi $1.000 millones. Marcus permaneció de pie junto a Robert ante la pantalla, ahora apagada. El joven sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Comprendió que un nuevo capítulo había irrumpido en su vida y que después de tales acontecimientos ya no sería una sombra inadvertida en los pasillos de la empresa. Y en algún rincón de la oficina, con un uniforme sencillo, estaba la criada, la señora Johnson. Miraba a su hijo con orgullo maternal, intentando no llamar la atención. Le alegraba ver que el niño, que había criado en circunstancias modestas, era más inteligente que muchos, pero también comprendía que la fama podía convertirse en grandes pruebas, sobre todo cuando había tanta gente arrogante alrededor que no toleraba que los empleados comunes o sus hijos superaran a la élite de la empresa. Al terminar la reunión y retirarse la mayoría del personal, un pequeño grupo se reunió en la sala de consulta técnica de emergencia. Marcus, Robert, otros 2 ingenieros llamados Sam y Ellie, y un joven y tímido asistente del departamento de finanzas llamado Tom. Ninguno de los 2 conocía muy bien a Marcus, pero Tom recordaba haber entrado en el bloque administrativo la semana anterior y haber visto a la señora Johnson limpiando cuidadosamente los espejos del pasillo. Tom sabía que estaba orgullosa de su hijo, pero no tenía ni idea de lo talentoso que era. «Sugiero que vayamos directo al grano», dijo Robert mirando su reloj. «No tenemos mucho tiempo antes de que tengamos que pasar a las pruebas finales en un sistema real. Los inversores ya están esperando el informe». «Estoy de acuerdo», respondió Marcus, intentando sonar seguro, aunque el corazón le latía con fuerza. «Tenemos que revisar todos los módulos de interacción clave. Si resulta que las modificaciones de configuración están causando fallos en los bloques adyacentes, es mejor averiguarlo ya». Sam y Ellie comenzaron a configurar programas de prueba automatizados. La sala se llenó del silencioso zumbido de los ventiladores, de las estaciones de trabajo y el clic de los teclados mientras todos se ponían a trabajar. Robert intercambió miradas con Marcus, una sutil señal de respeto. Incluso un vistazo rápido al código demostraba que el joven realmente entendía la arquitectura. Y Marcus no los abrumó con palabras de moda ni intentó impresionarlos con explicaciones complicadas. Habló con sencillez y explicó cada paso de forma que tuviera sentido al instante. ¿También hay que tener en cuenta este campo de la base de datos?, preguntó Ellie, señalando un fragmento de código en el monitor. «Sí», respondió Marcus. «Aquí se almacena temporalmente la información del servicio. Si no se corrige esta vulnerabilidad, el sistema podría bloquear parcialmente las solicitudes. Necesitamos desactivar la duplicación y el redireccionamiento». «¿Y por qué nadie se dio cuenta de esto durante tanto tiempo?», preguntó Sam en voz baja, ajustándose las gafas. Marcus simplemente se encogió de hombros. «Quizás todos buscaban un error en la dirección equivocada. Para mí fue más fácil. Observé cómo fluyen los datos a lo largo de la cadena y de inmediato me di cuenta de que había una discrepancia en el flujo». Tom, del departamento de finanzas, observaba todo esto con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Por un lado, sabía que todo iba viento en popa. Por otro, veía el descontento de Douglas, su jefe, quien insistía constantemente en que los jóvenes, sin los títulos ni los puestos oficiales adecuados, no podían comprender un problema tan grave, y aquí la realidad contradecía tales afirmaciones. Tom ya había oído a Douglas ironizar sobre Marcus e incluso sabía que Douglas intentaba presentar la incompetencia en ingeniería como consecuencia de errores de política financiera.
Pero ahora resultaba que los errores residían en la configuración técnica y no en el presupuesto ni en los informes contables. Bueno, chicos, dijo Robert, mirando de reojo el resultado de la prueba. El sistema en el entorno de prueba puede soportar una carga significativa. No hay caídas de voltaje. Según el gráfico, los datos se procesan correctamente al 100%. Los errores que antes causaban fallos ya no se repiten. Genial, sonrió Marcus. Entonces podemos pasar al proceso de confirmación. Si todos están de acuerdo, intentaremos implementar los cambios en el entorno de trabajo principal, aunque esto conlleva riesgos. Sam y Ellie intercambiaron miradas. Ambos sabían que cualquier descuido podría costarle caro a la empresa. Tom suspiró. Ya podía imaginar a Douglas intentando aparentar ser él quien insistía en controles adicionales y así salvar a todos al poner en duda las acciones de Marcus. Pero ahora no había tiempo para malgastar energía en discusiones. La única prioridad era restaurar el sistema y no perder grandes cantidades de dinero. He preparado una copia de seguridad, dijo Robert. Si nuestros cambios afectan repentinamente a otros segmentos, los revertiremos sin pérdidas. ¿Vamos? Marcus se sentó a su lado y ambos comenzaron a introducir las líneas necesarias en la configuración del sistema central. Robert revisó cuidadosamente los parámetros, procurando no pasar nada por alto. Entonces se inició y todos se quedaron paralizados, mirando fijamente los monitores. Durante varios minutos el sistema cargó y se comunicó gradualmente con numerosas ramas y nodos. Finalmente, cuando apareció una notificación verde indicando una descarga exitosa, Sam inició el análisis de la distribución. «Parece que todo va según lo previsto», le dijo a Ellie. «Mira estos números». Ellie revisó los resultados y confirmó. «Sí, todo está bien. Ahora revisaré fragmentos de código de terceros. Quizás sea necesario ajustar algo, pero no veo ningún conflicto importante». Robert respiró aliviado y le dio una palmadita en el hombro a Marcus. «Estoy seguro de que todo saldrá bien. No sé cómo lo resolviste tan rápido, pero nuestras pruebas demuestran que el sistema funciona de forma estable». Marcus sonrió tímidamente, justo a tiempo de vislumbrar una figura familiar en la puerta. Era su madre, la señora Johnson, que observaba en silencio desde el marco de la puerta, con la esperanza de no molestarlo. Cuando la miró, ella asintió levemente y le dedicó una sonrisa que decía: «Sé que puedes hacerlo». Unos minutos después, todos estaban calificando los resultados provisionales. Robert fue a informarle al director sobre los cambios positivos. Sam y Ellie estaban ocupados con las pruebas finales. Tom se quedó a un lado, como si considerara si debía informar algo importante. «Marcus», dijo finalmente en voz baja, indicándole al chico que se acercara. «Necesito hablar contigo a solas». Los chicos salieron al pasillo, donde estaba semioscuro. Señales electrónicas indicaban la dirección de salas de conferencias y oficinas. Se sentaron en un banco incómodo, junto a la pared, y recuperaron el aliento. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». «Estoy escuchando», dijo Marcus. «Trabajo bajo las órdenes de Douglas», dijo Tom, bajando la vista. «Y lo he visto a él y a un par de altos ejecutivos discutiendo extraños esquemas financieros. No tengo pruebas directas, pero veo a gente de su departamento realizando transacciones sospechosas, pagando enormes cantidades de dinero por servicios de consultoría inexistentes y ocultando informes. Me temo que este fallo técnico también podría estar relacionado con sus maquinaciones internas». Marcus frunció el ceño. «¿En qué sentido? Es posible que inicialmente se hubiera incorporado una vulnerabilidad al sistema y que luego intentaran culpar de todos los problemas a los empleados del sector técnico. Cuando la información llegó a los accionistas, buscaron a alguien como chivo expiatorio». «¿Pero por qué?», se sorprendió Marcus. «La empresa podría haber perdido muchísimo dinero. ¿De verdad les importa?». Quizás querían una maniobra astuta, cuando el precio de las acciones cayera, robar grandes sumas de dinero. No conozco el plan completo con certeza, pero me dio la impresión de que lo más terrible fue que incluso algunas personas se alegraron del gran fracaso.
Serás un gran obstáculo para ellos si logras arreglarlo todo. Marcus escuchó, sintiendo que se le enfriaban las manos. Había visto cómo quienes ostentaban el poder podían ocultar cosas importantes y culpar a quienes no podían defenderse. Pero el hecho de que la corporación pudiera convertirse en rehén de las maquinaciones ajenas fue una revelación para él. ¿Qué hago?, preguntó Marcus, bajando la voz hasta casi un susurro. Soy prácticamente un extraño aquí. Nadie me creerá. Tom miró a su alrededor para ver si alguien estaba escuchando a escondidas. No digo que debas correr a contárselo al director, pero estate alerta. Hay gente que no se beneficia de tu descubrimiento. Podrían intentar desacreditarte o incluso preparar algún tipo de trampa. En ese momento, el propio Douglas pasó por el pasillo. Al verlos, apenas disimuló su ceño fruncido y no los saludó. Parecía como si acabara de hablar de algo importante con desconocidos y regresara apresuradamente a su sitio. Marcus y Tom lo siguieron con la mirada. «Cuidado», advirtió Tom, «y recuerda, algunas cosas en esta empresa no son lo que parecen. Lamentablemente, no tengo acceso a documentos clave, pero he visto cosas extrañas, así que estaré ahí si hay una oportunidad para ayudarte a demostrar la verdad». «Gracias. Aprecio su disposición a ayudar», dijo Marcus, al darse cuenta de que de repente se había visto envuelto en una intriga mucho mayor. Regresaron a la sala, donde Sam y Ellie ya estaban completando las comprobaciones finales. A juzgar por sus expresiones de alegría, las pruebas en el entorno de producción también estaban cerca de ser un éxito. La silla de Robert estaba vacía. Probablemente aún estaba informando de los resultados al director. «Marcus», sonrió Ellie, «parece que finalmente hemos estabilizado el sistema. Eres un verdadero héroe». «Vamos», respondió sonrojándose. «Justo vi el origen de los fallos. Nada del otro mundo». «No seas modesto», dijo Sam, estirando el cuello con tensión. «Llevo años trabajando con el código de este sistema, pero no tenía ni idea de que un error pudiera ocultarse en un lugar tan discreto. En fin, gracias». Marcus asintió. Le alegró oír esas palabras, aunque en el fondo sentía que, a partir de ese momento, no solo la gratitud invadiría su vida, sino también posibles amenazas. Al fin y al cabo, la gente como Douglas era muy capaz de maniobras turbias y había mucho dinero en juego. Mientras la conversación se desarrollaba, el subdirector echó un vistazo a la sala y le pidió a Marcus que subiera a ver al señor Harrison. La codiciada oficina estaba ubicada en el último piso y solo un grupo limitado de personas tenía acceso. Marcus no lo dudó. En cuanto salió de la sala, sintió un fuerte latido en su corazón. De niño, corría por la oficina con su madre cuando ella limpiaba por las noches. Nunca se le ocurrió que un día el mismísimo director ejecutivo lo llamaría personalmente. La oficina de Harrison era espaciosa y luminosa, pero no excesivamente pomposa. En realidad, el jefe de la empresa prefería un entorno modesto, aunque le ofrecían lujo. Cuando Marcus entró, el director le indicó que se sentara en la silla frente al escritorio. «Debo admitirlo», comenzó el director, dejando a un lado el montón de papeles. «Estoy un poco confundido. Por un lado, me alegra que parezca que hemos salido de esta terrible situación. Por otro lado, siento curiosidad por saber exactamente cómo logró encontrar una solución y por qué aún no está entre los especialistas». Marcus se encogió de hombros, intentando sonar respetuoso. «Solo ayudaba a mi madre, visitándola a veces cuando tenía tiempo libre entre trabajos de medio tiempo. Así fue como me familiaricé con el código. Verás, escuchaba atentamente lo que conversaban los ingenieros. A veces notaba que no se fijaban en pequeños detalles o que discutían módulos que me interesaban. Y poco a poco empecé a analizar la estructura del sistema por mi cuenta, además de tener buena experiencia en el autoaprendizaje. Nadie me contrató oficialmente porque no tengo una educación prestigiosa, no tengo dinero para ir a una universidad cara y casi no hay plazas libres allí». «Entiendo», asintió el director. «Ni siquiera sé cómo agradecerle, porque su descubrimiento salvó a nuestra corporación del desastre».
Sin embargo, es demasiado pronto para felicitarlo, porque tenemos una difícil tarea por delante: demostrar a los inversores que realmente hemos solucionado el problema y que podemos garantizar un futuro fiable para los contratos posteriores. Ya he solicitado una reunión urgente con los accionistas donde tendremos que presentarles los resultados. ¿Quiere hablar delante de ellos? ¿Nos podría decir exactamente cómo lo solucionó todo? Marcus reprimió su emoción simplemente inclinando la cabeza. Me gustaría ayudar, pero nunca he hablado delante de esa gente. Probablemente me mirarían con desconfianza y además no soy empleado de la empresa. Me temo que mi reputación de hijo de criada no me dará ningún valor. No te subestimes, respondió Harrison con una sonrisa. Tienes un don, pero admito que en nuestra corporación, por desgracia, todavía hay prejuicios y arrogancia. Lo único que quiero pedirte es que no nos dejes ahora, que te quedes con los ingenieros hasta que terminemos los cálculos. Si todo va bien, consideraría la posibilidad de ofrecerte un puesto en la plantilla. Marcus inclinó la cabeza ligeramente en señal de acuerdo. Me alegra oírlo. Si necesitas ayuda, siempre estoy listo. Gracias, respondió el director. Ahora regresa con tus compañeros y termina el trabajo. Te avisaré cuando sea necesaria tu presencia. Marcus se levantó y se dirigió a la salida, pero ya en el umbral, el director volvió a llamarlo. Y una cosa más, Marcus, ten cuidado. He recibido señales de que no todos están contentos con la solución del problema. No quiero que nadie te apuñale por la espalda. Entiendo, respondió el joven y cerró la puerta cuidadosamente detrás de él. Se detuvo en el pasillo. Recordó las palabras de Tom sobre una posible conspiración. Resultó que el director también sospechaba algo. Al regresar al grupo de ingeniería, Marcus vio rostros preocupados. Sam y Ellie ya habían llamado a otros departamentos para informarles que todo volvía a funcionar correctamente, y en un rincón de la sala, Douglas permanecía insatisfecho. «Felicidades», dijo Douglas con frialdad, frunciendo el ceño de un empleado a otro. «Si lo lograron tan rápido, ¿no tendrán ninguna objeción si llega una inspección no programada al departamento técnico? Aún así, me interesa saber cómo pudieron haberse introducido cambios inesperados en el sistema sin un control adecuado». Robert estaba avergonzado. «Hicimos todo dentro del entorno de pruebas oficial, Douglas. Marcus nos ayudó y no usamos nada ilegal». «Estoy seguro de que no», dijo Douglas con sarcasmo, «pero el tipo ni siquiera figura como empleado. Eso significa que alguien más tuvo acceso al código. Eso es una infracción de las normas de seguridad». Sam se enfureció. «¿Hablas en serio? Un hombre salvó nuestro sistema y ahora quieres acusarlo de violar las normas». Douglas simplemente se encogió de hombros. «Solo saco conclusiones basadas en hechos». En caso de una auditoría, podría surgir la pregunta: ¿por qué alguien externo tuvo la oportunidad de cambiar el código de trabajo? Aunque sea hijo de una empleada doméstica, aunque sea un genio, esto sigue siendo una grave violación del reglamento interno. Marcus no quería entrar en un conflicto, pero dijo con decisión: «Si lo desea, estoy dispuesto a responder por mis acciones y explicar qué hice y por qué. Pero los hechos hablan por sí solos. No perjudiqué a la empresa, sino que la ayudé a superar la crisis. Todo esto son solo palabras por ahora», espetó Douglas. «Lo investigaremos. Les advierto que podría iniciarse una investigación interna». Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó. El ambiente en la sala se tensó. Robert miró a Douglas con evidente irritación. «Dudo que tal prueba se lleve a cabo», murmuró. «No creo que el director permita que se desperdicie lo que hemos hecho, aunque me temo que Douglas podría tomar un desvío». Marcus intentó mantener la calma. Ya sabía que dentro de la empresa tendría que enfrentarse a la resistencia organizada de aquellos interesados en sabotear. Pronto se supo que la junta de accionistas quería escuchar a ingenieros y ejecutivos financieros. La agenda decía:
informe de recuperación del sistema, posibles amenazas y plan de inversión futuro. Esto significaba que mañana habría una gran reunión con representantes de inversiones clave y que Douglas probablemente estaría allí intentando presentar los acontecimientos de una manera favorable para él y diferente para Marcus. Bueno, suspiró Robert. Parece que tenemos que prepararnos para la gran presentación. Si la dirección decide que Marcus participe, tendremos que formalizar su participación. Al fin y al cabo, si le pedimos que hable oficialmente, tendremos que incluir todos los resultados en el acta, y entonces quizás se decida la contratación. Por supuesto, hablaré si me lo piden, asintió Marcus. Lo principal es que ayuda a la empresa a evitar que se repitan colisiones similares. A pesar del cansancio, el ánimo entre los ingenieros era alto. Se les consideraba ganadores. Después de todo, el proyecto de $1,000 millones parecía condenado al fracaso esa mañana. Pero Marcus se mantuvo cauteloso. Recordaba las advertencias de su madre, consciente de la frecuencia con la que la envidia y los prejuicios afloraban en esos círculos. Cuando todo se calmó y la verificación mostró que la plataforma finalmente estaba estable, Sam entregó su turno y se estaba preparando para irse a casa, pero le susurró a Marcus: «Será mejor que vengas conmigo. No es seguro andar sola por aquí después de un día así. Acompáñame en el próximo turno. Puedo llevarte a donde vivas». Marcus pensó por un momento, pero luego respondió: «Gracias, Sam. Prefiero ir andando a la parada. Tengo tiempo para pensar. Si acaso, te llamo». «Está bien, pero ten cuidado», dijo Sam con un suspiro. Marcus sentía que necesitaba despejarse. Quería despejarse, armarse de valor. Mañana podría ser el día más importante de su vida. Y si mostraba alguna incertidumbre en la reunión, podría costarle no solo su reputación, sino también cualquier oportunidad real de mejorar la situación de su familia. Al salir de la oficina, caminó unas cuadras por calles tranquilas, iluminadas por alguna farola ocasional. Finalmente, subió a un autobús que llegaba tarde, donde, entre varios pasajeros dormitando, vio a su madre, sumida en sus pensamientos. Al parecer, había terminado su turno y también se dirigía a casa. Mientras se hundía en el asiento junto a ella, la señora Johnson sonrió. «Escuché lo que hiciste. Robert me lo contó por teléfono. ¿De verdad arreglaste el sistema? ¿Están todos muy orgullosos?» «Sí, mamá», respondió Marcus en voz baja, para no despertar a los demás pasajeros. «Pero no todos. Algunos se burlan y no les gusta que el problema se haya resuelto sin su participación. Sabes, no hay camino en la vida donde todos te dejen pasar con aplausos», suspiró la madre. «Estoy orgullosa de ti, pero por favor, ten dignidad. Y recuerda, si una persona tiene talento y un deseo sincero de ayudar, no será en vano». El autobús avanzaba por la tranquila ciudad, con las farolas parpadeando en las ventanas. Marcus se acurrucó en su asiento, sintiendo la agradable calidez de la compañía de su madre. Pensó en el mañana, en tener que rendir cuentas a los exigentes accionistas y muy probablemente en encontrarse cara a cara con Douglas. Sabía que la verdadera prueba se avecinaba, pero era demasiado tarde para desanimarse. Había demasiado en juego, y si lo conseguía, el mundo a su alrededor podría cambiar para mejor. Al día siguiente, Marcus se despertó un poco antes de lo habitual. Estaba preocupado por la próxima reunión con la junta de accionistas. Mientras caminaba por el estrecho pasillo del apartamento alquilado con su madre, ella intentó apoyar a su hijo con palabras paternales de aprobación. Mientras tomaban una taza de té, la señora Johnson le recordó que la buena conducta a veces es más importante que cualquier título formal. Marcus intentó mantener la calma y la escuchó, aunque su corazón latía más rápido. Ante él se encontraba una oportunidad única de demostrar su valía ante personas influyentes. Cuando llegó al complejo de oficinas, ya se habían reunido representantes de varios departamentos. Era evidente que el día sería ajetreado. Alguien preparaba sus presentaciones oficiales, alguien revisaba informes y alguien preparaba café con nerviosismo para los invitados.
En los pasillos, personas con trajes formales, camisas de ingeniero e insignias coloridas se turnaban. El ambiente recordaba al bullicio previo a un examen, solo que con un toque corporativo. En la oficina donde el equipo de desarrollo se encontraba temporalmente, Marcus vio una mesa reservada para ese fin, llena de documentos y diagramas. Sam y Ellie se movían de un pie a otro cerca con expresión cautelosa. «Buenos días», saludó Marcus, tratando de sonar alegre. «Hola Marcus», respondió Ellie, «ya recibimos una citación. La reunión con los accionistas comenzará en media hora. Probablemente podamos asistir al informe sobre los resultados de la estabilización del sistema». Sam asintió. «Espero que todo esto se solucione sin una comisión estatal sobre la tortura», bromeó en voz baja, «porque la gran pregunta es, ¿cómo fue posible que los especialistas del personal dedicaran tanto tiempo a resolver este problema y al final ustedes llegaran y lo solucionaran todo en cuestión de minutos?» Marcus se encogió de hombros ligeramente. «No se necesita fuerza, sino una perspectiva externa. Aunque, claro, no pretendo menospreciar a nadie, es solo que a veces es más fácil para un freelance notar cosas que escapan a la mirada de los expertos, inmersos en la rutina». En ese momento, Robert entró en la habitación con una carpeta de papeles. «Hola chicos, tenemos varias tareas. La primera es mostrar los cálculos técnicos y confirmar que el sistema funciona correctamente. La segunda es responder a las preguntas ¿quién?, ¿cómo? ¿Y por qué?». El director probablemente le pedirá a Marcus que explique algo. Además, no olviden que Douglas está preparando preguntas capciosas para detectar cualquier irregularidad formal. Además, todos sabían que Victoria Sterling, una vieja conocida del señor Harrison y una de las principales accionistas, estaría presente en la reunión. Victoria era una mujer de voluntad férrea, considerada bastante firme en las negociaciones. Le interesaba maximizar las ganancias y la fiabilidad de la inversión. Se creía que si decidía que el proyecto no era prometedor, podría reorientar rápidamente las finanzas. Por lo tanto, todos los altos directivos, incluido Douglas, escucharon atentamente su opinión. Cuando llegó la hora, todos entraron en la gran sala de conferencias donde estaban sentados los tres accionistas, el director Harrison y varias otras figuras importantes. Douglas estaba entre ellos, sentado a la derecha de Victoria Sterling. Marcus sintió un malestar estomacal. El señor Harrison hizo una breve introducción. Explicó que la compañía había sufrido recientemente una interrupción importante que había puesto nerviosos a los accionistas. Afortunadamente, gracias a la rápida actuación del Departamento de Ingeniería, se había encontrado la manera de restablecer la estabilidad. «El equipo técnico proporcionaría los detalles», dijo el director. Tras estas palabras, pidió a Robert y Sam que se acercaran al micrófono y luego a Marcus. Robert dio un paso al frente, mostrando gráficos de las actualizaciones del sistema en la pantalla gigante. Describió la configuración actual, señalando que el equipo había intentado solucionar la situación previamente con métodos minuciosos, pero había pasado por alto la causa raíz del problema. Sam, cambiando de diapositiva, mostró estadísticas antes y después de la implementación de las innovaciones. La sala quedó en silencio. Todos leían los gráficos. «Las cifras hablan por sí solas», dijo Sam, señalando las barras verdes que indicaban estabilidad. «Hemos logrado reducir la probabilidad de fallos repetidos en un orden de magnitud. Además, la carga se distribuye sin caídas». Victoria Sterling entrecerró los ojos. «Pero usted dijo que la idea principal de la corrección la sugirió un joven a quien veo por primera vez en la empresa. ¿No pudo su personal experimentado detectar el error a tiempo?» Robert tragó saliva, intentando no demostrar su nerviosismo. «No es que nuestros especialistas sean incompetentes, el error fue sutil y se escondió en lo profundo de la distribución». Marcus Johnson, señaló Robert, supo ver la situación de forma diferente a la de los analistas profesionales. Él mismo demostrará exactamente lo que hizo.
Llegó el momento en que Marcus fue invitado al micrófono. Miró a Victoria Sterling, luego a Douglas y asintió brevemente al director, indicando que estaba listo para explicar. Respiró hondo y procedió a una breve descripción técnica. Intentó no entrar en detalles que el público no entendiera. Solo describió brevemente la estructura y mostró dónde se escondía la lógica errónea en la distribución de datos. Pensé, dijo, que si eliminábamos esta inconsistencia de configuración y añadíamos varias líneas al código que conectaba un solo nodo de sincronización, el sistema dejaría de arrastrarse. Y así sucedió. Creo que así evitamos una catástrofe y salvamos a la empresa de pérdidas colosales. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces, Victoria Sterling habló. Bien, gracias por la aclaración. Pero surge la pregunta, ¿cómo pudo un joven que no forma parte del personal y no tiene la cualificación adecuada acceder a entornos críticos? ¿Acaso no tenemos un régimen de alta seguridad? Entonces, Douglas levantó la mano. Este es precisamente el punto que quería abordar hoy. Hubo una violación de las normas corporativas. Marcus accedió a datos internos sin permiso formal. En cualquier caso, es un riesgo. ¿Y si hubiera introducido código malicioso o transferido información comprometedora a un tercero? Nuestras reglas no existen para la belleza. Marcus se quedó paralizado un momento sin saber qué decir. Pero entonces intervino el director Harrison. Entiendo tus preocupaciones, Douglas. Sin embargo, dada la emergencia, los ingenieros asumieron la responsabilidad. Que yo sepa, Marcus actuó bajo la supervisión de Robert, quien era responsable de la parte técnica. No tengo motivos para creer que hubiera mala intención. Como director de la empresa, asumo esta responsabilidad. Con estas palabras, el director miró fijamente a los ojos de Douglas y él, comprendiendo que no tenía sentido insistir más, se limitó a encogerse de hombros. Entonces, el señor Harrison miró a Victoria y dijo: «Creo que hoy a la empresa le conviene no buscar culpables, sino reconocer que gracias a la perseverancia y el talento de un joven, con el apoyo de ingenieros, evitamos daños multimillonarios». Además, estoy dispuesto a ofrecerle a Marcus una opción de cooperación, que tenga la oportunidad de unirse oficialmente a nuestras filas. La noticia causó cierta conmoción. El personal, sentado en las últimas filas, empezó a susurrar. Muchos se dieron cuenta de que Harrison le estaba dando al joven una oportunidad única, pero Douglas permaneció impasible, como si estuviera calculando cómo aprovechar la situación. «Quiero dejarlo claro», insistió Douglas. «La idea de una contratación formal puede ser arriesgada. Sin un título, una persona podría no estar preparada para un trabajo serio. ¿Y si surge un problema aún mayor y confiamos en un autodidacta sin experiencia?» Propuse una solución: enviar a Marcus a una pasantía con posterior contratación, espetó Harrison. «Y los diplomas. Admito que tenemos muchos empleados sin títulos ostentosos, pero con excelentes habilidades. Además, no veo motivo para rechazar a alguien que nos ayudó en el momento más difícil». Victoria Sterling reflexionó un momento sobre sus declaraciones, golpeando la mesa con las garras de sus largos guantes. Finalmente dijo: «Señor Harrison, no me importa. Dado que el director de la corporación asume la garantía, apoyaré esta decisión. Tengo otra pregunta. ¿Qué pérdidas hemos sufrido ya? ¿Afectará esto al valor de nuestras acciones?» Se cedió la palabra al departamento financiero y entonces un conocido de Douglas intervino, describiendo las pérdidas y asegurando que las peores consecuencias se habían pospuesto. Según él, si el sistema seguía funcionando de forma estable, para finales del trimestre las cotizaciones se recuperarían y todo volvería a la normalidad. «Excelente», asintió Victoria. «Respeto que hayas encontrado la manera de corregir los errores, pero para el final de la semana quiero que me entregues un informe completo sobre el origen de este fallo y por qué no se previó. Errores de cálculo como este son inaceptables para una corporación de nuestro nivel». Al terminar la reunión, el director les pidió a Marcus, Robert y Sam que se quedaran.
En cuanto los accionistas se marcharon, se acercó a ellos y les estrechó la mano a cada uno. Aún no celebramos la victoria, pero al menos hoy no hemos escuchado un no rotundo. Esto ya es un paso adelante. Y ahora, chicos, les pediré que preparen la parte del informe que solicitó Victoria. Necesitamos demostrar que no solo hemos eliminado el síntoma, sino que realmente hemos descubierto las causas raíz. Y presten especial atención. Es posible que se hayan creado lagunas en el proyecto deliberadamente con fines egoístas. Si esto se confirma, exigiré una investigación interna. Robert asintió levemente. Me encargaré de la parte técnica. Necesitamos recuperar la documentación antigua y ver cuándo aparecieron las secciones de código que causaron el fallo. Podría revisar los archivos de transacciones financieras, sugirió Sam, aunque no soy estrictamente economista. Pero si encuentro algo sospechoso, se lo haré saber a Robert de inmediato. Marcus intercambió una mirada con el director. Aún recordaba las palabras de Tom sobre los extraños honorarios de consultoría. Era muy posible que también hubiera pistas en el flujo de caja. Ayudaré en todo lo que pueda, dijo Marcus. Quiero asegurarme de que no haya más fracasos en la empresa. Harrison sonrió levemente. Gracias, Marcus. Cuento contigo. Plantearé el tema de tu contratación oficial en los próximos días. Necesitamos la aprobación del Departamento de Recursos Humanos, pero como todos han visto tu trabajo, creo que la decisión será positiva. Con estas palabras, el director se despidió y salió a despedir a los accionistas invitados. Marcus, Sam y Robert regresaron a la sala del departamento técnico, discutiendo por el camino dónde comenzar su búsqueda. Pero antes de que tuvieran tiempo de doblar la esquina, vieron a Tom. Estaba allí, un poco nervioso, y de inmediato se acercó a Marcus. «Me alegra que la reunión haya ido más o menos bien», empezó Tom, jugueteando con el borde de la carpeta. «Ahora tengo algo para ti. Después de nuestra conversación de ayer, revisé los archivos y descubrí varios pagos extraños. Supuestamente se hicieron a favor de consultores externos, pero la empresa a la que se asignó el dinero no aparece en ningún registro oficial». Esto me pareció sospechoso. Le entregó hojas de papel con cantidades, fechas y números de cuenta. Marcus las miró y se dio cuenta de que eran transferencias importantes. «Mira», añadió Tom, «todas estas transferencias coinciden con el lanzamiento de módulos clave del sistema y además un documento menciona el nombre de Douglas. No digo que se haya demostrado su culpabilidad, pero todo parece alarmante». «Ya veo», dijo Robert en voz baja, mirando por encima del hombro. Quizás alguien decidió aprovecharse de la vulnerabilidad e incluso apropiarse de fondos para consultas inexistentes. Debo mostrarle esta información al director, pero con cuidado. No quiero sacar conclusiones precipitadas. Sam también se inclinó sobre los papeles. «Sí, parece falso. No está claro exactamente de dónde viene el dinero ni a dónde va, pero las cantidades son enormes. Creo que debemos seguir investigando. Quizás podamos relacionar estos documentos con el código que creó las lagunas en la protección». Marcus volvió su mirada hacia Tom. «¿Ya se lo has mostrado a alguien?» «Todavía no. Solo logré hacer copias», admitió. «Por favor, quédese con el papel, porque no todos en mi departamento están a salvo y estoy arriesgando mi trabajo. Si descubren que estoy copiando documentos sin el conocimiento de mis superiores, se armará un escándalo». «De acuerdo», dijo Marcus con seriedad. «No somos imprudentes, seremos cautelosos, pero nunca permitiremos que los perpetradores queden impunes». Se dieron la mano y cada uno se fue. Tom se dirigió al departamento de finanzas, mientras que Marcus, Sam y Robert regresaron a su habitación. Dentro ya había una breve discusión sobre detalles técnicos, pero todos guardaron silencio en cuanto entraron. No era que no se confiara en ellos, sino que corrían rumores entre los empleados sobre extrañas maquinaciones en la gerencia. La gente temía volver a verse envuelta en escándalos. «Creo que necesitamos aliados», dijo Marcus mientras se sentaban en una mesa estrecha en un rincón de la sala.
Necesitamos incorporar a la investigación a alguien que entienda tanto el código como las tramas financieras y que tenga autoridad. Así, será más fácil probar nuestro caso si se necesita una investigación oficial. Quizás tenga en mente a un viejo conocido, dijo Robert pensativo. Trabajaba para esta empresa y luego se hizo freelance. Sé que domina la programación y los principios generales de auditoría. Puedo intentar contactarlo. Haz lo que creas conveniente, asintió Sam. El tiempo apremia. Si quienes hicieron todo esto se dan cuenta de que los estamos siguiendo, podrían empezar a ocultar las pruebas o llevar las maquinaciones a otro nivel. Marcus abrazó la carpeta de papeles de Tom. Sería recomendable hacer copias y colocarlas en diferentes lugares para que, si algo ocurre, aún tengamos pruebas. Y lo más importante, no hacer ruido antes de tiempo. Cuando comience la investigación oficial, será más difícil ocultar los hechos, pero eso aún está muy lejos. Todos estuvieron de acuerdo y un tenso silencio se apoderó de la sala. Nadie podía predecir con certeza a qué conduciría esta auditoría secreta, pero ya era evidente que Marcus y sus camaradas se habían unido para descubrir la verdad. Obviamente, les aguardaban pruebas más serias que una presentación ante la junta de accionistas. Era ya tarde cuando Marcus, Robert y Sam regresaron a un rincón tranquilo de la sala de ingeniería para discutir cómo proceder con su investigación. Se sentaron en una pequeña mesa rectangular llena de diagramas, informes, impresiones de computadora y varias carpetas con copias de los documentos de pago sospechosos que Tom había conseguido. Cada vez que alguien pasaba, los tres guardaban silencio para no llamar la atención. «Sugiero que hablemos con un viejo amigo mío llamado Joseph», dijo Robert en voz baja, inclinándose hacia sus interlocutores. Era consultor de seguridad informática, se lo mencioné. Luego se hizo freelance para evitar las restricciones corporativas. Si alguien sabe cómo rastrear la conexión entre el código extraño y las finanzas sospechosas, ese es él. ¿Crees que estará de acuerdo?, preguntó Sam con duda. Si el hombre no lleva mucho tiempo asociado con nuestra empresa, quizá tenga motivos para desconfiar. No estoy seguro, admitió Robert, pero es un buen especialista y confío en él. Además, siempre ha defendido la transparencia. Intentaré contactarlo hoy. Marcus, escuchando la conversación, pensaba en cómo abordar esta gigantesca investigación. Sabía que si encontraban pruebas directas contra Douglas u otros altos cargos, provocaría un gran escándalo y conflictos internos. Pero guardar silencio significaría permitir que maquinaciones sin escrúpulos siguieran amenazando la estabilidad de la empresa. Quizás deberíamos involucrar al señor Harrison antes, añadió Marcus con cautela, mirando a Sam y a Robert. Lo he visto dispuesto a defenderme de los ataques de Douglas. Creo que el director puede ayudarnos a asegurarnos de que las pruebas no desaparezcan también. Es posible que esto sea lo que debamos hacer, asintió Robert, pero creo que hasta que entendamos la profundidad de este agujero financiero, es arriesgado recurrir al director. Podría resultar que alguien más de la alta dirección esté involucrado, y el director no tiene la oportunidad de actuar con audacia ahora sin poner en riesgo a toda la empresa. Hemos comprobado la importancia del apoyo de los accionistas. Si Harrison hace acusaciones sin verificar, puede que simplemente no le crean. Necesitamos reunir la mayor cantidad de pruebas posible, confirmó Sam. Por ejemplo, no puedo superar la idea de que el fallo del software pudiera haber sido provocado artificialmente, pero aún queda por averiguar cómo y por qué. Acordaron dividir las tareas. Robert contactaría a Joseph e intentaría invitarlo a una reunión informal. Sam analizaría las modificaciones del código interno, estudiando cuándo y quién las realizó. Marcus acordó con Tom que le daría acceso a varios archivos de estados financieros protegidos con contraseña. Ya por la noche, llegó la noticia de que un representante de una de las firmas de auditoría vendría a la oficina al día siguiente, supuestamente para una auditoría programada de actividades. Es muy posible que su llegada no fuera accidental, ya que estas auditorías no suelen coincidir con la finalización de fallos técnicos graves.
A la mañana siguiente, Marcus se levantó al amanecer y se dirigió a la oficina con su madre, que trabajaba a tiempo parcial. Mientras caminaban, ella miró a su hijo y notó que parecía cansado y pensativo. «Hijo», dijo en voz baja, sosteniendo la bolsa con el uniforme de limpieza, «estoy preocupada por ti. Veo que estás completamente absorto en tus pensamientos. Ten cuidado de no esforzarte demasiado». Marcus sonrió, tratando de tranquilizarla. «Estoy bien, mamá. Es solo que estoy muy ocupada. Si todo sale según lo planeado, quizá mejoremos. No quiero que trabajes de criada el resto de tu vida». Ella le tocó la mano con cariño y simplemente asintió. Ambos comprendieron que los cambios agradables requieren esfuerzo y no siempre se logran sin pérdidas. Cuando Marcus entró al departamento de ingeniería, Sam ya estaba sentado allí, con el ceño fruncido. Un registro de actualización de código se mostraba en la pantalla frente a él. Al parecer, ya había revisado los archivos. Robert estaba de pie junto a él, hablando por teléfono fijo. «De acuerdo», dijo Sam al ver a Marcus. «He descubierto algunos datos interesantes. Resulta que unos 2 días antes de que tú y yo descubriéramos el defecto principal, alguien entró en el repositorio e hizo una pequeña edición. Y lo hicieron bajo la cuenta de uno de nuestros colegas, que llevaba mucho tiempo de vacaciones, así que la actividad pasó desapercibida. Todos pensaron que era rutinaria, pero esta edición cambió la ubicación de fragmentos de código clave, agravando el fallo». «Entonces, ¿realmente hubo una interferencia deliberada?», preguntó Marcus en voz baja. «Eso parece. Y luego lo disfrazaron todo como reparaciones habituales», continuó Sam cuando Robert se unió, terminando la llamada. «Esa persona no se puso en contacto durante sus vacaciones. Nadie lo vio. Al parecer, los atacantes usaron sus datos, dejando una marca en los registros electrónicos sobre la entrada en su nombre y sin más detalles. ¿No podría ese colega haber hecho algo parecido poco antes de sus vacaciones?», preguntó Marcus arqueando las cejas. «A veces uno se adapta antes de irse de vacaciones». «No», suspiró Sam. «Acabo de hablar con su vecino de oficina más cercano. Dijo que el empleado se fue una semana antes de que ocurrieran los primeros problemas y ni siquiera tuvo acceso externo». Así que la versión del sabotaje deliberado por parte de terceros resulta más plausible. Robert frunció el ceño severamente. «Joseph viene pasado mañana. Acabo de quedar con él. Quiere revisar los registros electrónicos, los registros de inicio de sesión e intentar relacionar las fechas con las transacciones financieras. Ojalá podamos colaborar para encontrar pistas concretas, pero cuanto más nos acerquemos a la solución, mayor será el riesgo de que intenten detenernos». «Lo confirmo», dijo Marcus, recordando la mirada de enojo de Douglas en la reunión. «En cualquier caso, hemos llegado demasiado lejos como para echarnos atrás. Si la empresa realmente está jugando a colocar vulnerabilidades falsas y canalizar dinero a cuentas inexistentes, entonces tenemos que exponerlo». Ese mismo día, un auditor se presentó en la empresa, un hombre de mediana edad llamado Richard Miller. Se presentó como empleado de una firma externa especializada en auditoría de documentos contables. Todos estaban acostumbrados a que, una vez al año, uno de estos especialistas revisara las cuentas, informes y balances, pero ahora la llegada del auditor coincidió con acontecimientos tan turbulentos que resultó alarmante. Quizás algún accionista tenía prisa por iniciar una purga, o tal vez el propio Douglas lo contrató para ir a lo seguro y presentar los hechos como debía. Marcus y sus compañeros trabajaron en silencio durante varias horas, revisando archivos internos. Tom llegó al final de la tarde, visiblemente emocionado por una noticia. Cerró la puerta silenciosamente tras él, intentando que nadie lo oyera. «Tenemos un auditor de visita», dijo Tom. «No sé cuál es su situación, pero ya ha solicitado a nuestro departamento una conciliación de todos los pagos y contratos del último trimestre». Douglas simplemente dijo: «Denle todo lo que pida». Revisé el registro y vi que esas extrañas firmas consultoras también figuraban, pero en algunos lugares las marcas visibles habían desaparecido, como si los documentos se hubieran limpiado.
Parece que alguien cubrió cuidadosamente sus huellas, respondió Robert, pero sabemos muy bien que no todo puede borrarse sin dejar rastro. Marcus comprendió que el flujo de documentos es tan grande que algunos archivos pueden permanecer en copias de seguridad o en archivos automáticos que se crean periódicamente en la empresa. Por lo tanto, si actúa con habilidad, puede encontrar esos documentos que parecen haber sido borrados por alguien. Sam interceptó la conversación. Por cierto, tengan cuidado con el auditor. Bien podría ser un hombre de Douglas intentando deliberadamente presentar el caso como si toda la culpa recayera sobre los ingenieros incompetentes que no detectaron el error en el código y sobre el externo que violó sus normas de combate. No descarto que intenten convertirnos en chivos expiatorios. Entonces, será mejor que nos preparemos, dijo Marcus. Quizás podríamos tener una especie de reunión con este tal Richard Miller para intentar averiguar cuáles son sus intenciones. Si realmente es solo un auditor objetivo, podríamos conseguir su apoyo. Si no, lo notaremos enseguida. Cierto, asintió Tom, pero no deberíamos revelar todas nuestras cartas prematuramente. Considerando que Douglas probablemente le esté susurrando al auditor, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Es mejor hablar de nuestros hallazgos solo cuando lo exijan las instrucciones del servicio. Tras decidir actuar así, todos se fueron a sus puestos de trabajo, dejando a Marcus y Tom solos en la habitación. De repente, Tom se ajustó las gafas y bajando la voz añadió: «Tengo un amigo en el departamento legal. No sé si sea de confianza, pero a veces mencionaba documentos que encubrían pagos fraudulentos. Quizás deberíamos investigar con cuidado qué sabe». «Creo que sí, pero hazlo de forma que no levante sospechas», advirtió Marcus. Si este hombre está relacionado con Douglas, por el contrario, revelaremos nuestras intenciones con antelación. Entendido, actuaré con mucho cuidado. Cuando Tom se fue, Sam y Robert regresaron a la sala y los tres se pusieron manos a la obra. Tenían que supervisar el sistema, dar soporte a nuevos clientes y al mismo tiempo aclarar los procesos internos del negocio. Pero la tensión en el ambiente indicaba que algo importante podría ocurrir en cualquier momento. Al poco rato, llamaron a Marcus por el intercomunicador a una de las oficinas donde se encontraba el auditor. El hombre se sentía incómodo y, saludando con la cabeza a sus compañeros, fue a recibir al desconocido. Llamó, abrió la pesada puerta y vio a un hombre de mediana edad con un traje formal, gris oscuro, sentado en el escritorio. Estaba rebuscando entre carpetas y al ver quién había entrado, saludó con la mano. «Buenas tardes, pase», dijo el hombre con una leve sonrisa. «Soy Richard Miller, si no me equivoco. ¿Es usted el joven que rápidamente encontró la solución al problema técnico?» «Así es, mi nombre es Marcus Johnson», se presentó el chico. Richard asintió. «Tome asiento. Quería hacerle un par de preguntas que me ayudarán a comprender el panorama general de los acontecimientos. Como investigador del aspecto financiero y organizativo, intento comprender cómo pudo ocurrir una avería tan grave sin el conocimiento de la gerencia. Algunos de sus compañeros dijeron que no es empleado a tiempo completo, pero que tenía acceso a la configuración del sistema». Marcus se aclaró la garganta. «Sí, es cierto. Soy freelance y aún no me han contratado oficialmente, pero trabajé exclusivamente bajo la supervisión de ingenieros superiores. El señor Harrison conocía mi trabajo. De lo contrario, no habríamos podido salvar el sistema del colapso total». «Ya veo», dijo el auditor con voz pausada, rebuscando entre los papeles. «Dígame, ¿qué motivo, en su opinión, condujo al fracaso?» Marcus sabía que tenía que hablar con cuidado. La razón residía en conexiones incorrectas dentro del código. Esta sección se formó, digamos, no según la intención del autor, sino con sutiles añadidos. Quizás alguien pensó que esto mejoraría el trabajo, pero al final fue un fracaso. Richard se inclinó hacia adelante. «¿Crees que fue un accidente o una intervención deliberada?»
No tengo pruebas al 100% de que todo se hiciera intencionalmente. Solo estoy seguro de que el código se modificó desde la cuenta de un empleado que no estaba allí. Entonces, ¿usted admite que alguien podría haber usado sus credenciales? Sí, exactamente. El auditor miró atentamente al chico, como si intentara leerle los ojos. Ya veo. Y solo se necesitaron unas pocas líneas para arreglarlo. ¿Qué opinas? A veces ocurre que un sistema enorme se bloquea por un par de líneas de código incorrectas, respondió Marcus con calma. Es algo normal en la industria informática. Un error que no se nota a simple vista puede ser extremadamente destructivo. Si alguien añadió intencionalmente fragmentos tan maliciosos, sugirió Richard, probablemente tenía como objetivo sabotear el proyecto o lucrarse. ¿Has oído hablar de intenciones tan egoístas? Nada definitivo, dijo Marcus en voz baja. Pero claro, soy nuevo aquí y no conozco todo el funcionamiento interno. Richard entrecerró los ojos y agitando su bolígrafo dijo, «Está claro. También hablaré con otros empleados, incluyendo a su supervisor inmediato, el señor Robert, y al señor Douglas. Intentaré formarme una idea objetiva. Si tiene alguna información adicional, por mínima que sea, por favor, hágamela saber». Mi trabajo es encontrar la verdad, no difamar a nadie. Espero ser imparcial. Marcus inclinó la cabeza ligeramente. Me alegra saberlo. Si tienes alguna pregunta, contáctame. Richard sonrió cortésmente, dio por terminada la conversación y volvió a estudiar las carpetas. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza al marcharse. El hombre dejó una impresión ambigua. Por un lado, se comportó con profesionalismo, por otro, no había una certeza absoluta de que sus palabras sobre imparcialidad se correspondieran con la realidad. Al salir de la oficina, Marcus se topó con Douglas, quien apareció de la nada. Douglas tenía una sonrisa en el rostro, pero una fría curiosidad se reflejaba en sus ojos. «Bueno, jovencito», le dijo a Marcus, cruzándose de brazos. «Espero que no le haya dicho nada innecesario a nuestro estimado auditor». «Simplemente respondí a sus preguntas en términos generales», dijo Marcus con calma. «Genial», dijo Douglas arrastrando las palabras. Al fin y al cabo, a todos nos interesa evitar malentendidos innecesarios. Si no, ¿sabes? Podríamos descubrir de repente que alguien está metiendo las narices donde no debe. Marcus percibió una amenaza oculta bajo su tono tranquilo. Asintió brevemente y sin querer continuar la conversación, pasó de largo. Al mismo tiempo, oyó a Douglas decir en voz baja tras él: «Ten cuidado, Marcus. A la compañía no le gustan los alborotos y el director no siempre puede defender a todos». Estas palabras solo confirmaron que Douglas estaba en guardia. Quizás realmente temía que salieran a la luz nuevos hechos. Marcus entró en la sala donde trabajaban Sam y Robert. Les contó sobre la conversación con el auditor y sobre el encuentro casual con Douglas. «Nos moveremos rápido», comentó Robert contestando el teléfono. «Me pondré en contacto con Joseph y averiguaré cuándo llegará. Si Douglas intenta intimidarnos, vamos por buen camino hacia la verdad». Sam miró a su alrededor y añadió: «Ya he recopilado un paquete de pruebas que incluye registros de inicio de sesión, análisis de cambios de código y marcas de tiempo. Creo que cuando llegue Joseph lo comprobaremos todo. Y en cuanto tengamos una visión completa, nos dirigiremos al director con antelación, antes de que el auditor tenga tiempo de presentar sus hallazgos de forma distorsionada». Marcus se frotó las manos. «De acuerdo. Intentaré averiguar cuántos pagos más de consultoría similares a los que mostró Tom se han realizado recientemente. Al fin y al cabo, si ascienden a millones de dólares, es muy posible que alguien esté intentando lucrarse explotando este fallo artificial». Toda la tarde, cada uno estuvo ocupado con su propia investigación. Sam estaba absorto en los registros electrónicos. Robert se comunicaba con su amigo preparando materiales. Marcus consultaba con Tom, intentando ampliar la información financiera con cuidado y discreción.
Varias veces salieron al pasillo para comparar logros y evitar cruzarse con desconocidos. Al mismo tiempo, debían realizar sus tareas habituales. La empresa tenía clientes que solicitaban asistencia técnica para la instalación y Marcus tenía nuevas responsabilidades, ya que estaba oficialmente vinculado al funcionamiento del departamento. Aunque aún no habían formalizado el contrato de trabajo, todos comprendían que ahora era indispensable. Al final del día, contaban con información más precisa. Tom había logrado desenterrar una lista de contratos firmados en nombre de varias empresas inexistentes. Los nombres eran todos diferentes, pero la cuenta bancaria donde se depositaron los fondos era la misma. En los últimos 3 meses se habían filtrado sumas significativas de las arcas de la empresa. «Miren, por favor», dijo Tom mostrando los papeles. La misma factura, los mismos servicios de consultoría. Parece que alguien simplemente está copiando el esquema, solo cambiando los nombres. «Grandes cantidades», murmuró Sam mirándolas. «Podrían llegar a los $1,000 millones. «Dudo que se gastaran todos los $1,000 millones», respondió Tom. «Es posible que parte del acuerdo con contratistas externos se haya realizado por la vía oficial, pero a juzgar por el volumen de los tramos de consultoría asignados, los costes ya han superado varias decenas de millones y se planeó más financiación». Quizás quienes estaban detrás de esto querían crear un fallo en el sistema para que la empresa, sin pensarlo 2 veces, invirtiera más dinero en soluciones, lo que volvería a desplomarse. Marcus frunció el ceño. Resulta que el sabotaje podría haberse utilizado como palanca de presión para obtener financiación adicional, y si el proyecto hubiera fracasado, habrían comprado las acciones más baratas y habrían vuelto a tener números positivos. «Es una idea ingeniosa», dijo Robert con tristeza, tras regresar de una breve conversación telefónica. «Pero espero que no la lleven a cabo. Chicos, acabo de hablar con Joseph. Viene mañana por la noche. Nos reuniremos en un pequeño café cerca de aquí, para que no nos vean dentro de la empresa. Si todo se confirma, le pediré al director que nos acompañe o que escuche el informe. Lo principal es no hacer movimientos bruscos porque necesitamos argumentos convincentes». Todos asintieron. Ahora solo quedaba preservar cuidadosamente las pruebas reunidas y esperar la llegada de Joseph. Además, era necesario pensar en cómo neutralizar la posible oposición de Douglas, quien claramente no iba a quedarse de brazos cruzados. Por la noche, al final de la jornada laboral, Marcus recorrió la oficina y salió a la recepción, donde solía estar el personal administrativo. Allí, tras el mostrador, estaba sentada una secretaria que, al verlo, sonrió afablemente. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?» «Sí, quería saber dónde está el señor Harrison». «Necesito hablar un momento, si no está muy ocupado». «El director ha ido a una reunión con representantes de un instituto científico», explicó la chica. «Creo que aparecerá mañana por la mañana. ¿Puedo avisarle para que pueda dedicarle tiempo?» «Gracias, te lo agradeceré», asintió Marcus. «Dile que necesito hablar de un asunto importante». Con estas palabras, se dio la vuelta y regresó al ascensor. En el ático, cerca de la salida del aparcamiento subterráneo, se encontró con su madre, que por fin había terminado de limpiar los suelos y se disponía a irse. «¿Ya estás en casa, mamá?», preguntó, notando el cansancio en sus ojos. «Sí, querida», respondió la mujer. «¿Y tú?» «Solo tengo que terminar un par de cosillas y luego me voy. ¿Me das tu turno?» La señora Johnson asintió. «Me doy por vencido. Ya llegaron los refuerzos de emergencia. Nos vemos en casa». Su conversación fue interrumpida por Douglas, que pasaba por allí. Se detuvo un segundo, miró a Marcus, a su madre, y asintió brevemente, casi sin decir palabra, mientras continuaba su camino hacia el ascensor. Su frío silencio decía más que cualquier palabra que no estaba contento con todo lo que estaba sucediendo. Marcus simplemente apretó la carpeta de papeles contra su pecho y recordó que precisamente esa gente era peligrosa porque podía actuar entre bastidores. «Vete a casa, mamá», dijo en voz baja, para no llamar la atención de Douglas. «Me quedaré un rato más».
Cuando su madre desapareció tras la puerta, Marcus volvió a mirar atrás. Douglas ya se había ido en el ascensor y el pasillo estaba vacío. El crepúsculo vespertino se asomaba por los grandes ventanales de la oficina, reflejando las luces de la ciudad. Marcus volvió a subir a su piso y encontró a Sam, con quien necesitaba hablar de algo para mañana. Sam se ofreció a acompañarlo para aconsejarlo sobre cómo prepararse para la reunión con Joseph. «Espero que esto funcione», dijo Sam en voz baja, cerrando el archivo en su computadora. «Parece que estamos caminando sobre la cuerda floja en un abismo, pero tenemos que aguantar». «Así es», asintió Marcus. «El camino no es fácil, pero no hay otra salida». Al salir de la oficina, solo quedaban unos pocos empleados en el pasillo. La tenue luz de las lámparas, el leve susurro de la ventilación. Todo evocaba una sensación de tiempos difíciles. Les aguardaban nuevas pruebas y todos sabían, el destino de este lugar podía cambiar por completo, o la empresa resurgiría libre de la conspiración o se derrumbaría junto con la gente buena si los atacantes resultaban ser más fuertes. Pasó la noche y llegó la mañana con una sensación de amenaza invisible en el aire. Marcus llegó a la oficina mucho antes de lo habitual para ordenar sus ideas y preparar todos los documentos necesarios para la reunión con Joseph. El edificio corporativo estaba casi vacío a esa hora. El guardia de turno estaba sentado en la planta baja, mirando soñoliento hacia las puertas de entrada, y el personal de limpieza desfilaba de vez en cuando por los pasillos. Marcus saludó con la cabeza a uno de ellos y se dirigió al ascensor, donde se encontró con Sam. «Tú también decidiste venir temprano», dijo Sam en voz baja, bostezando. «Hemos desenterrado tantos cálculos de investigación que ni siquiera tenemos tiempo para dormir». «Sí», respondió Marcus, presionando el botón del piso que necesitaba. «Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de recibir a nuestro invitado». Subieron al último piso, donde se encontraba la espaciosa zona del departamento técnico, y entraron en la misma pequeña oficina donde solían reunirse con los desarrolladores. El interior estaba limpio y vacío. Lo primero que hizo Sam fue encender varias computadoras, abrir los archivos necesarios en la pantalla y consultar el registro de edición. «Parece que nadie se inmiscuyó en el sistema anoche», dijo estudiando los registros. «Menos mal, significa que no habrá más sorpresas, al menos por ahora». Marcus miró distraídamente la ventana, fuera de la cual comenzaba a florecer un cielo despejado. «Sam, ¿crees que deberíamos ir hoy con el director con estos papeles o esperar a que Joseph los revise?» Sam hizo una pausa y luego respondió en voz baja. «Creo que deberíamos esperar a Joseph primero. Tiene más experiencia en este tipo de investigaciones. Puede que tenga sus propios métodos profesionales y no queremos parecer infundados. Necesitamos reunir todos los hechos para que Harrison comprenda de inmediato la gravedad de la situación». «De acuerdo», asintió Marcus. «Entonces, preparemos material útil para él. Haré una lista de transacciones de pagos sospechosas y tú organiza los registros para que pueda navegarlos rápidamente». Sam sacó una carpeta blanca con hojas de papel del cajón y se la entregó a Marcus. «Ya hay algo esbozado aquí. Tómalo como base y revisaré los informes que Tom envió ayer a la misma hora». Trabajaron arduamente durante las siguientes 2 horas. Robert llegó pronto y, a juzgar por el enrojecimiento de sus ojos, apenas había dormido. Trajo una copia impresa grande de los registros electrónicos y expresó su esperanza de que Joseph, con suficiente experiencia, encontrara rápidamente pruebas irrefutables en estos datos. «Joseph dijo que llegaría al final del día», le recordó Robert mirando a su alrededor. «Me gustaría pedirle a nuestra secretaria que reserve una sala de conferencias cerca, o si nos parece bien, podemos reunirnos fuera de la oficina. ¿Qué te parece, Marcus?» «No creo que encontremos un lugar mejor que un pequeño café», respondió Marcus con cautela, recordando que Robert había mencionado una idea similar antes. «Hay muchas maneras de espiar lo que dice la gente y no queremos que nos escuchen». «Exacto», coincidió Robert.
Tenemos un sitio acogedor en la calle de al lado, donde suelen reunirse los emprendedores. Es tranquilo, se pueden hablar tranquilamente de asuntos importantes. Le avisaré a Joseph con antelación. Hablaron sobre la mejor manera de organizar todo y comenzaron la jornada laboral. Sin embargo, al mediodía ocurrió un imprevisto. El auditor Richard Miller pasó por el departamento de ingeniería, acompañado de un hombre del departamento de finanzas a quien Marcus no había visto antes. Este hombre flacucho llevaba un maletín delgado lleno de papeles. «Buenas tardes», dijo Richard en voz baja, recorriendo con la mirada los rostros de Marcus, Sam y Robert. «Espero no distraerlos. Tengo un par de aclaraciones sobre la documentación. Necesito que aclaren algunos puntos técnicos. Nos gustaría profundizar en la historia del accidente». Robert frunció el ceño. «Por supuesto, contáctenos. Aclaremos, se trata de una auditoría oficial y se elaborará un informe oficial». Richard se rió entre dientes. «Estoy preparando el material para el informe. Aún no hemos llegado a conclusiones formales, pero ciertos hechos deben registrarse con antelación. Este es nuestro colega, el señor Holmes», señaló al hombre desgarbado. «Es especialista en análisis informático y trabaja en conjunto conmigo». Marcus sintió un ligero escalofrío. Resulta que el auditor tiene su propio asesor técnico que puede acceder a los archivos y emitir algún tipo de veredicto. ¿Y si empiezan a seleccionar materiales que benefician a Douglas, distorsionando la imagen? «Lo entiendo», respondió Robert, disimulando su incomodidad. «¿Qué necesitas exactamente?» «Primero, nos gustaría tener acceso al repositorio central de código y a los registros de cambios de los últimos 3 meses», dijo el señor Holmes en voz baja. «Necesitamos registros limpios, no acortados ni borrados. Queremos rastrear el historial de cambios para ver quién los realizó y cuándo». «Puedo enseñártelo», dijo Sam. «Tenemos una terminal de servidor en la habitación de al lado. Te mostraré cómo está todo estructurado». «Muy bien», dijo Richard. «¿Y tú?», miró a Marcus. «Mientras tanto, por favor, tráeme cualquier documentación que tengas sobre la solución que implementaste para solucionar el fallo. Supe que tenías tus propias notas». «Sí, tengo borradores y versiones impresas de los cambios», confirmó Marcus. «Los traeré ahora mismo». Robert le dirigió una mirada de advertencia como si dijera: «Mantén la guardia». Marcus asintió con la misma atención y se dirigió a su escritorio, donde estaban los archivos. Sintió que no quería darles toda la información a los auditores, ya que había mucha información entre los documentos relevante para su propia investigación. Así que seleccionó cuidadosamente solo las impresiones que describían cambios en el código, pero no mencionaban cuentas sospechosas ni insinuaban fraude. Acercándose al auditor y a su colega, Marcus les entregó una selección de hojas de papel. «Aquí se describe el orden de mis acciones, el archivo de configuración que ajusté y también fragmentos de código. Creo que encontrarás todo lo que necesitas». El señor Holmes tomó los papeles y los hojeó lentamente, deteniéndose en cada página. Richard Miller también miraba por encima del hombro, arqueando las cejas y chasqueando la lengua de vez en cuando. Finalmente, Richard levantó la vista. «Francamente, debes tener bastante conocimiento sobre estas tareas, pero surge la pregunta, ¿de dónde sacaste esos conocimientos tan sutiles si no eres empleado?». Marcus respondió con calma: «Aprendí estas habilidades por mi cuenta, pues me interesaba la programación desde joven. Creo que los puestos formales no siempre determinan las habilidades de una persona». «No puedo discutir», rió el auditor. «Sin embargo, para que haya un informe oficial, su práctica debe ser confirmada por el Estado. Pero yo no decido nada aquí, solo estoy comprobando los hechos». «Bueno, gracias. Probablemente lo escanee todo más tarde». Sam se dirigió hacia la puerta. «Si quieres ver los registros, sígueme a la sala de servidores. Las consolas necesarias están ahí». Richard y el colega desconocido siguieron a Sam, dejando a Marcus solo con Robert. Robert miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchara y susurró:
Me temo que sacarán todo lo que necesitan y escribirán algo ambiguo en el informe que no nos deje en buena posición. Deberíamos guardar copias de seguridad fuera de las instalaciones y guardarnos las pruebas no declaradas del fraude financiero hasta que llegue Joseph. Lo apoyo totalmente, asintió Marcus. Ya he guardado los archivos relacionados con las cuentas cuestionables en un lugar aparte. No los encontrarán a menos que investiguen a fondo. Pero si el señor Holmes es realmente un experto en análisis informático, quizá recuerde hacer una copia de seguridad de los sistemas. Copias de seguridad, sí, asintió Robert, entrecerrando ligeramente los ojos. Pero hay muchas. Solo me sé una de memoria. Esperemos que no decidan revisarlo todo. Lo importante es que seamos los primeros en registrar los materiales comprometedores clave. Durante una hora, Marcus y Robert intentaron actuar como si nada fuera de lo normal. Cuando les preguntaron por qué estaban tan tensos, lo restaron importancia, diciendo que era una carga de trabajo normal. Solo una vez, cuando Douglas entró a escondidas en la habitación, Marcus sintió un nudo en el estómago. Echó un vistazo a los archivos sobre los escritorios y dijo: ¿Cómo va la comunicación con el auditor? Espero que estén cooperando como se espera. Por supuesto, respondió Robert brevemente. Excelente, sonrió Douglas. Me alegra que todos entiendan la importancia de la transparencia. Sean abiertos y honestos, menos problemas después. Con estas palabras, continuó con sus asuntos. Robert resopló. Abierto y honesto. Viniendo de él, suena como una burla. A la hora del almuerzo, los auditores se habían marchado, dejando a Sam con una lista de datos que querían para más tarde. Sam parecía un poco agotado. El señor Holmes estudió los registros con tanta atención que apenas pude seguir el ritmo de los cambios de servidor. Pero al menos todo salió bien. Eso me tranquiliza, comentó Robert. Me alegra que no intentaran llevarse todos los archivos de inmediato. Eso significa que aún no saben qué buscan. Tendremos que darnos prisa antes de que puedan atar cabos. Al caer la noche, el equipo esperaba con nerviosismo la llegada de Joseph. Robert empezó a mirar su teléfono esperando una llamada que confirmara su llegada. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando finalmente recibió un breve mensaje. Estoy aquí. Te espero cerca de la cafetería, listo para hablar de todo en detalle. Bueno, chicos, vámonos, sugirió Robert, mirando a Marcus y Sam. Llevemos un par de carpetas y una laptop con una copia local de los materiales. No quiero llevarlo todo en un solo lugar. Es mejor dividirlo para no parecer sospechoso. Marcus, tú lleva los documentos, Sam, la computadora principal con los archivos en un disco externo y yo me quedaré con ustedes para las negociaciones. Así lo hicieron, metiendo cuidadosamente algunos papeles en una bolsa normal que contenía material de oficina y metiendo la memoria USB con el expediente en el bolsillo de Sam. Ya oscurecía cuando salieron del edificio, aunque la ciudad seguía bullendo de actividad. Los coches circulaban por las calles, la gente volvía del trabajo y corría a las tiendas. El café estaba en la calle de al lado, cerca de un pequeño parque por donde los vecinos solían pasear durante el día. Los faroles ya estaban encendidos y el local brillaba tenuemente desde dentro. Robert fue el primero en entrar y echó un vistazo a su alrededor. En una de las mesas laterales estaba sentado un hombre de unos 50 años, con una barba cuidada y las sienes rapadas. Se levantó en cuanto vio a Robert. «Joseph», susurró Robert con una sonrisa. «Gracias por venir». «Me alegra verte», respondió el invitado estrechándole la mano con firmeza. «Muéstrame a tus amigos». Robert invitó a Marcus y Sam a la mesa, presentándolos como colegas que enfrentaban un problema urgente en la empresa. Joseph los miró a ambos y asintió. «Encantado de conocerte. Claro, no llevo mucho tiempo trabajando en tu empresa, pero recuerdo algo sobre sus planes internos. Dijiste que hablamos de posible sabotaje industrial y fraude financiero». Robert se sentó en el sofá de enfrente y suspiró. «Por desgracia,
Todo parece más serio de lo que pensaba. Un joven llamado Marcus descubrió un fallo en el código que nos salvó de miles de millones de dólares en pérdidas, pero resultó que, al parecer, este fallo fue provocado deliberadamente por alguien con fines de lucro. Además, tenemos información sobre extrañas transferencias de dinero a cuentas desconocidas. Sí, y no son pequeñas cantidades, añadió Sam, colocando varias hojas de papel delante de Joseph. Aquí está la lista que el departamento de contabilidad logró confeccionar. Todo se archivó como gastos de consultoría. Nuestro amigo del departamento de finanzas, que corre peligro de perder su trabajo, los consiguió a escondidas. José tomó los papeles y comenzó a hojearlos con tristeza. Los nombres de las empresas desarrolladoras, reconozco algunas, son reales, pero estas nunca las había oído. Una dirección completa y ficticia en lugar de la habitual. Extraño. Sí, y aquí la misma cuenta del destinatario. Exactamente, todo apunta a un fraude. Pregunta, ¿quién está a cargo de esto? Marcus, temeroso de oídos indiscretos, respondió casi en un susurro. Sospechamos de uno de nuestros líderes, Douglas, y posiblemente de sus partidarios. Hay algunas pistas indirectas. El código se introdujo desde la cuenta de otra persona, mientras que parte de los fondos fluyó a esta cuenta que se repetía constantemente. No descartamos que quisiera provocar el colapso del sistema o su inestabilidad para que alguien se enriqueciera en el caos. José frunció el ceño. Cierto, es un asunto serio. Entiendo por qué decidiste hablar fuera de la oficina. Este tipo de revelaciones son peligrosas. Si los responsables creen que te acercas demasiado a la verdad, pueden actuar con dureza, desde falsificaciones hasta presiones directas. Pero ya que has recurrido a mí, dime cómo puedo ayudarte. Robert les hizo un gesto a Sam y Marcus. Joseph, eres experto no solo en software, sino también en seguridad corporativa. Queremos que compruebes la fiabilidad de nuestros registros, si han sido manipulados y qué archivos exactamente deben revisarse. Quizás puedas encontrar una intersección de marcas de tiempo entre cuándo se realizaron cambios izquierdos en el código y cuándo se realizaron traducciones extensas. En resumen, necesitamos preparar pruebas irrefutables. De lo contrario, Douglas, si está involucrado, se escabullirá y nos culpará. Joseph bebió té de una fina taza de cerámica como si estuviera pensando en un plan. Bueno, si tiene diarios electrónicos, un historial de cambios en el código, así como extractos o copias de transacciones, puedo intentar sistematizarlo todo. Cuando veamos que los datos coinciden, podemos contactar directamente al director o a los accionistas si resulta que el director está involucrado. ¿Confía usted en el director? Vimos que respetaba el logro de Marcus, dijo Sam, pero no estamos completamente seguros. Aún desconoce las pruebas que hemos reunido. Existe el riesgo de que le resulte más fácil silenciar el escándalo que hacerlo público. Sin embargo, parece ser un hombre moral, así que confiamos en su sentido común. Entendido, respondió Joseph. De acuerdo, entonces hagámoslo así. Mañana puedes traerme copias de tus materiales. Nos vemos en mi oficina más tarde por la noche. Tengo una pequeña consulta en otra parte de la ciudad. Trabajaremos allí tranquilamente y comprobaré hasta qué punto podemos confiar en cada detalle. Creo que podré darte un análisis preliminar en 24 horas. Marcus miró de reojo a Robert. Creo que el plan es bueno. Solo es importante avisarle al director que queremos realizar una investigación adicional. De lo contrario, podría enterarse de nuestras acciones por alguien más y pensar que lo estamos decidiendo todo a sus espaldas. Quizás, asintió Robert, pero no le contaremos toda la historia ahora. Diremos que estamos consultando con un viejo amigo sobre seguridad informática. Bien, asintió Sam. Y una vez que tengamos el paquete completo, iremos a ver a Harrison, que él decida cómo llevar la verdad a un nivel superior. José volvió a poner los papeles sobre la mesa. Excelente. Lo principal es actuar de forma coordinada. Me mantendré en contacto. Marcus, te pido que ayudes a Sam a crear archivos electrónicos para que el análisis de datos se realice sin confusiones innecesarias. Con gusto, respondió Marcus.
¿Cuándo podemos empezar? Empieza a recolectar mañana por la mañana. Tendrás todo listo para el almuerzo, ¿verdad? Y nos vemos por la noche, sugirió Joseph. Pero ten cuidado. Si tus oponentes te atacan, podrían intentar visitar tu casa o tu trabajo. Así que no guardes todo en un solo lugar. Se quedaron sentados en el café hasta que oscureció completamente, mirando a su alrededor con cautela varias veces. Sin embargo, parecía que nadie los observaba. Joseph logró preguntarle sobre pequeños detalles, preguntándose si Marcus tenía algún conflicto directo con algún miembro de la gerencia. El joven admitió que Douglas era bastante hostil. Joseph concluyó que era una señal inequívoca. Si uno de los altos directivos lo trataba con mala voluntad disimulada, entonces era un obstáculo. Finalmente, Robert pagó el té y las galletas que habían pedido, y los cuatro salieron a la calle. Se despidieron de Joseph, prometiendo contactarlo mañana, y regresaron, cada uno por su lado. Robert tomó un taxi, Sam se dirigió a la estación de metro y Marcus decidió caminar, buscando despejarse tras un día estresante. Sin embargo, después de caminar unas cuadras por las calles sombrías, sintió como si alguien lo siguiera. Al detenerse ante el escaparate de una tienda de recuerdos que abría tarde, Marcus echó un vistazo rápido a su alrededor. Creyó ver una figura sombría a lo lejos, intentando pasar desapercibida. La figura sospechosa no se acercaba, pero tampoco desaparecía. Marcus se dio cuenta de que no quería correr ningún riesgo. Mirando a su alrededor, vio que un autobús esperaba en la parada cercana, a punto de partir. El joven aceleró el paso y logró saltar por la puerta. Mientras se alejaba, vio a través del cristal que el desconocido seguía de pie, escondido entre las sombras. «¿De verdad me seguían?», murmuró mientras se sentaba en el autobús medio vacío. «Quizás sea demasiado sospechoso y solo esté exagerando. Pero aún así debo ser extremadamente cuidadoso». De camino a casa, intentó calmarse para no asustar a su madre con sus preocupaciones. Cuando entró en su modesto apartamento, la señora Johnson ya estaba sentada a una mesa modesta, bebiendo una infusión. Al ver a su hijo, sonrió cálidamente, aunque notó que parecía preocupado. «¿Estás bien, Marcus?», preguntó. «Pareces alguien con malos pensamientos». Se sentó a su lado y le explicó, con tono reservado, que se avecinaban cambios importantes en la empresa y que había dudas sobre la honestidad de algunos directivos. La madre suspiró con tristeza. «Siempre habrá alguien que quiera sacar provecho de los demás. Ustedes, los jóvenes, tienen mucha fuerza y talento, pero también hay muchos astutos dispuestos a aprovecharse de esto». «Lo sé, mamá», respondió Marcus con una sonrisa triste, «pero intentaré no desanimarme. Me acostaré más tarde. Necesito anotar algunas cosas más para la charla de mañana». «Cuídate, hijo», susurró, mirándolo con preocupación. «Y cuídate, porque el trabajo es trabajo, pero la vida es más importante». Él asintió. Después de que ella se acostara, Marcus se sentó con los papeles un buen rato, repasando todo lo que habían descubierto, como si estuviera construyendo un mosaico con fragmentos dispersos. Lo principal, pensó, era no derrumbarse a medias. Al fin y al cabo, una oportunidad así de demostrar su valía y ayudar a la empresa de forma material no se presentaba a menudo. Si todo salía bien, no solo salvaría la reputación de la corporación, sino que también aseguraría el futuro de su familia. Finalmente se sintió exhausto. Tras cerrar los archivos, Marcus se tumbó en el sofá, donde solía dormitar cuando tenía que hacer algo antes de medianoche, y pronto se desmayó sumido en un sueño profundo. Sus sueños eran una mezcla de imágenes perturbadoras. Douglas, sonriendo, extendiendo la mano hacia el ordenador, con números destellantes tras él, como si el dinero se desbordara hacia el abismo, y él mismo no podía pulsar el despertador. Despertaba de forma intermitente, pero por la mañana, curiosamente, sentía una oleada de energía. Había amanecido un nuevo día, lleno de expectación. Marcus había organizado que Sam y Robert llegaran temprano.
Todos debían reunirse en la oficina, finalizar los registros electrónicos y los datos financieros. Luego, más tarde, se los entregarían a Joseph. Revisar las nuevas actualizaciones del sistema era una tarea aparte, pero otros empleados podían hacerlo. Nuestros 3 héroes ahora debían centrarse principalmente en la investigación encubierta. La oficina seguía medio vacía cuando se reunieron al amanecer. Robert trajo un disco duro portátil, donde planeaban copiar todos los archivos necesarios, incluyendo las hojas de cálculo del Departamento de Finanzas. Sam revisó cuidadosamente las fechas de las transacciones, anotando la secuencia en una hoja aparte: código problemático, transferencias inesperadas, fugas crecientes, descubrimiento de fallo. Ahora sí que había un patrón en la cronología. Miren, dijo, señalando los puntos clave. Exactamente 2 semanas antes de que nos encontráramos con la falla crítica, se realizó una transferencia de varios millones y, paralelamente, se estaban produciendo pequeñas infusiones generosamente canceladas de algunos contratos. En un caso, el dinero se retiró a través del nombre ficticio de la empresa Advaron Solutions y en otro a través de Mighty Star Consulting, y en ambos casos el resultado final fue el mismo, y esto no es casualidad. Robert tomó la hoja y la recorrió con la mirada. Sobre todo porque se registraron pequeños cambios de código en el sistema durante el mismo periodo, como si alguien quisiera ajustar la falla para justificar una inversión adicional en corrección, o tal vez para otras combinaciones. Un patrón curioso. Marcus añadió, frunciendo el ceño: necesitamos comprobar la teoría alternativa. ¿Qué pasaría si diferentes cuentas cayeran en las mismas manos? Verá, las tramas suelen ser complejas, pero si se quiere, se pueden desentrañar. Douglas debe tener a alguien bajo su mando que sepa cómo ocultar estas maquinaciones. No creo que lo esté haciendo todo solo. Lo más probable es que tenga cómplices. Pronto, solo quedaba crear una carpeta completa. Marcus mantenía un índice interno para encontrar rápidamente los documentos que necesitaba. Sam añadió una presentación resumida para que Joseph pudiera ver la información principal de un vistazo. Todo el proceso tomó casi toda la mañana y para cuando llegó el resto del personal, nuestros héroes ya estaban sentados en sus escritorios, fingiendo estar ocupados con sus quehaceres diarios. Tom, mirando hacia la habitación, levantó el pulgar como diciendo: «Estoy tranquilo, nadie ha detectado nuestra actividad». Luego dijo en voz baja: «Parece que el auditor Richard Miller se reunirá de nuevo con Douglas. Los vi entrar en la sala de conferencias. Puede que esté presentando un informe o intentando coordinar los próximos pasos. Tengan eso en cuenta. Si algo se está gestando, puede que no nos enteremos hasta más tarde». Robert asintió tensamente. «Gracias por la información, Tom. Manténnos al tanto y que no te pillen espiando». «Lo intentaré», dijo Tom, sonriendo avergonzado, y desapareció. Con el paso del tiempo, se creó una tensión tácita en la empresa. El personal técnico seguía con su trabajo rutinario, pero parecía receloso. Algunos sabían que pronto se realizarían auditorías e inspecciones y nadie quería ser el responsable si algo salía mal. Empezaron a circular rumores de que el señor Douglas pretendía culpar del fallo a programadores irresponsables y a un chico cualquiera que había manipulado el código. Marcus sabía que hablaban de él, pero intentó ignorarlo y mantuvo una expresión amistosa. Después del almuerzo, Robert y Sam le informaron a Marcus que todo estaba listo para ir con Joseph. Solo quedaba esperar a que terminara la jornada laboral para poder irse sin hacer preguntas. Sin embargo, poco antes, Marcus recibió una llamada de recursos humanos preguntándole si quería ir a su casa y llevar la documentación para que se incluyera oficialmente en la nómina. Parecía que el director Harrison efectivamente había adelantado el proceso de contratación. «Esa es una buena noticia», sonrió Sam al enterarse. «Por fin puedes ser miembro de pleno derecho del equipo». «Sí, pero me temo que Douglas podría interferir», respondió Marcus. «Probablemente intentará oponerse al rechazo de mi candidatura».
Bueno, date prisa de todas formas, sugirió Robert. El hecho de que el director apoye tu nombramiento podría ser un factor de protección adicional. Marcus, decidido a no desaprovechar la oportunidad, acudió al Departamento de Recursos Humanos. Allí lo recibió cordialmente una empleada, quien le pidió que rellenara varios formularios, presentara un comprobante de domicilio y que no tenía antecedentes penales graves. Si bien hubo mucha burocracia, la especialista intentó ayudar. El señor Harrison lo mencionó personalmente, dijo en voz baja, entregándole otro formulario. Dijo que era muy capaz. Normalmente tardamos mucho en procesarlo, pero aquí me dieron instrucciones estrictas para que lo hiciera con rapidez. Marcus sintió una cálida gratitud hacia el director. Al terminar de completar las líneas requeridas, el empleado de recursos humanos sonrió. ¡Felicitaciones! Tienes un estatus postal preliminar de desarrollador en prácticas, pero con posibilidad de un ascenso rápido. Considera que ya estás oficialmente aceptado. Solo queda esperar el certificado. Gracias, dijo haciendo una reverencia. Intentaré no decepcionarle. Ahora podía volver al trabajo con tranquilidad, pero en cuanto salió de la oficina, chocó de repente casi de frente con Douglas. Se detuvo bruscamente, apretando los labios. Marcus se estremeció involuntariamente, como si fuera a atacarlo, pero Douglas solo hizo un gesto de disgusto con la barbilla. ¿A dónde vas?, preguntó con sarcasmo. ¿Eras de personal? Sí, señor, respondió Marcus, conteniendo su irritación. Papeleo. ¡Ay, qué rápido va todo! Parece que no pierdes el tiempo. Bueno, adelante, adelante, dijo Douglas con una sonrisa. Pero ten cuidado de no manchar el honor de la empresa con tus payasadas o pagarás la velocidad con la desatención. Con estas palabras serviles pasó de largo sin darle oportunidad de objetar. Marcus suspiró profundamente. En el fondo, se alegraba de convertirse pronto en un empleado de pleno derecho, pero sentía que esto irritaba aún más a Douglas. Quizás se avecinaban más ataques. Era el final de la jornada laboral y los tres, Marcus, Sam y Robert, fueron a encontrarse con Joseph. Llegaron en 2 coches. Sam se subió al de Robert y Marcus pidió un taxi para no llamar la atención. En el lugar acordado, un modesto edificio de oficinas en la zona vecina, Joseph alquiló una pequeña oficina. Era una cohabitación vieja, pero bien cuidada en el segundo piso. Dentro había una mesa, un par de sillas, equipo informático y un archivador. Bienvenidos, saludó Joseph al entrar. Pónganse cómodos, muéstrenme lo que trajeron. Robert sacó un disco duro portátil con una copia de los registros electrónicos y el código. Sam colocó los papeles junto a las tablas. Marcus sacó de su bolso una carpeta aparte con documentos financieros, marcada con una pegatina que contenía información sobre los pagos. Joseph acercó la computadora y comenzó a estudiar el rompecabezas uno por uno. Los minutos transcurrían en un tenso silencio, roto solo por el crujido de papeles y el clic de las teclas. De vez en cuando, Joseph preguntaba, ¿cuándo exactamente se hizo el cambio? O, ¿puede confirmar que esta transferencia es a la cuenta? Sam y Marcus contrastaban los detalles con sus notas. Robert intervino, ayudando a encontrar las fechas. Poco a poco, la situación se fue formando. En tales fechas, un cambio sospechoso en el código y al mismo tiempo un pago de cierta cantidad a una empresa fantasma. Una semana después, otra serie de inyecciones de dinero y un fallo aún más grave en el segmento de prueba del sistema. Resultó que todo ocurría en oleadas, como si el atacante hubiera planeado retirar parte de los fondos con el pretexto de trabajo adicional y luego hubiera creado un entorno que requería nuevas inyecciones. Bueno, todo está claro, dijo Joseph finalmente, sentándose en una silla y cruzando los brazos. Vemos conexiones lógicas entre las acciones del código y los pagos. No es casualidad. La primera y principal prueba, las cuentas a las que se envió el dinero se repiten para diferentes tareas. Claramente, el mismo grupo de personas está detrás de esto. Segunda, la cuenta desde la que se realizaron los cambios en el programa pertenecía a un empleado de vacaciones. Tercera,
Alguien de la gerencia podría, de hecho, aprobar estas transferencias ya que pasaron el control interno, y es posible que este alguien, presentiendo que el sistema podría fallar, quisiera reemplazar los informes. Entonces, es cosa seria, murmuró Sam. La cuestión es cómo presentárselo al director. Tendremos que presentarlo cuanto antes, pensó Joseph. Si no, podrían atacar primero. A la oscuridad le gusta trabajar de noche, por así decirlo. Mire, ya que lo tiene todo digitalmente, le haré un resumen rápido para que tanto el director como los representantes de los accionistas puedan entenderlo de inmediato. Lo principal es hacerlo rápido. ¿Cuándo piensa entregárselo al señor Harrison? Robert miró a Marcus y Sam. Si está allí mañana por la mañana, vale la pena ir a verlo, pero preferiblemente a su despacho personal, sin desconocidos. Y puedes pedirle a través de la secretaria que invite al departamento legal solo a la persona de confianza del director, para que no digan después que hemos cometido una difamación. Así es, dijo Joseph. Creo que tendré tiempo de finalizar los datos esta noche. Tu trabajo es asegurarte de que el director te vea sin testigos innecesarios. Quizás deberías decirle con antelación que tienes información importante sobre seguridad corporativa. Lo haremos, asintió Marcus. Espero que no se niegue. Pasaron los siguientes minutos reuniendo las carpetas, hablando sobre cómo proceder. Entre líneas, Joseph explicó que tendrían que confirmar la autenticidad de los documentos. Si alguien gritaba que eran falsos, tendrían que mostrar todos los rastros digitales que no se pudieran borrar fácilmente. Podría ser una firma digital en los registros que coincidiera con los momentos de los inicios de sesión no autorizados, o información paralela de las copias de seguridad. Deberíamos estar bien, resumió, guardando cuidadosamente los materiales que había recibido en el armario. Guardaré algunas copias por seguridad. Nunca se sabe qué podría pasar. Seguro que también tienes algunos discos de repuesto. Sí, aseguró Sam. Lo hemos pensado todo. Tras discutir los detalles, comprendieron que no era conveniente permanecer en la oficina demasiado tiempo para no atraer miradas curiosas. Joseph les aseguró que estaría en contacto las 24 horas del día si surgía una necesidad urgente. Después, los tres colegas se dispusieron a marcharse, algo tranquilizados por el hecho de que su evidencia ya estaba en manos de una persona con experiencia. Al despedirse, Joseph les deseó prudencia. No anden solos por los callejones de noche, dijo medio en broma, medio en serio. Si el enemigo es lo suficientemente audaz, podría intentar hacer algo, pero estoy seguro de que todo saldrá bien, porque un ataque es una acción demasiado obvia. Es mucho más fácil intentar ocultar sus pruebas o declararlos calumniadores. Eso es lo que tememos, dijo Marcus, levantándose de la silla. Pero esperamos que todo salga bien. Salieron de la oficina, separándose para no ser vistos juntos. Al salir, Marcus siguió mirando las calles, intentando averiguar si alguien podría acompañarlos sin ser visto. Por suerte, esta vez no sintió que lo siguieran. La ciudad al atardecer respiraba frescor, el viento mecía los árboles. Marcus tomó un taxi cerca del viejo parque. De camino, pensó: pasara lo que pasara, mañana podría ser la batalla decisiva. Al fin y al cabo, irían ante el director con todos sus hallazgos, exponiéndose a un ataque. Si Harrison los apoyaba, tendrían la oportunidad de exponer el mal. Si decidía ocultar el escándalo, tal vez tendrían que luchar unidos. Una vez en casa, Marcus le contó a su madre, en términos generales, que tenía una reunión importante al día siguiente. La señora Johnson oró por su hijo, diciéndole que creía que Dios no dejaría descuidada una buena acción. El niño la abrazó y le deseó buenas noches. Por primera vez en mucho tiempo, se fue a la cama sin un miedo opresivo, sino con la sensación de haber dado un paso importante hacia la verdad. La conversación del día siguiente prometía ser trascendental.